El hombre va, cuándo va a hacer su lanzamiento, usted pertenece a ese proyecto, ¿cómo va la cosa con Gonzalo? Mire, el compañero Gonzalo, pero sí, él va a optar por la Gonzalo va. Sí, por la Estamos candidatura seguros de eso. presidencial. Claro, claro que sí. Gracias a Dios tenemos una cantera importante de compañeros dirigentes que, aunque quizás no han anunciado su aspiración, pero sí se dice y la gente entiende que tiene las condiciones para aspirar. El partido que se ha podido renovar del sistema es el Partido de la Liberación Dominicana. Y se ha renovado por la decisión de su dirigencia media. Y la mejor forma de tú verlo es primero la cantidad de jóvenes que hemos entrado al Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Te puedo mencionar gente como Juan Ariel Jiménez, nuestro secretario general Johnny Pujols, a un sinnúmero de personas jóvenes, personas que llegan a aportar y que el partido se renovó. Se ha renovado también en su comité central y vuelvo y pongo el caso de nuestro secretario general electo. Sí, el partido tiene una renovación. Pero el PLD ha logrado, yo diría, una mezcla sumamente interesante de la experiencia de gente que ha tenido la capacidad del Estado y que ha estado al frente del Estado, junto con esa juventud y esa innovación. Yo estoy apoyando al compañero Gonzalo. Ahí está. Candidato. Simplemente la oposición está llamada a crecer y el PLD está jugando su papel para seguir creciendo en el electorado Gustavo dominicano. dijo... Con un fuerte aplauso recibimos a Elías Cornelio, querido amigo y hermano. Elías. Fue uno de los primeros invitados que nos acompañó aquí en Despertar Político, un proyecto que ya lleva 6 meses. Sí, señores. pero yo no vine ese día, así que no cuenta. La entrevista importante es el día de hoy. Oh, ya usted sabe, es una fiera humano. Yo Yo veo Bueno, a Elías, Yossi, te veo tocó el día del siempre. chisme. Elías, hermano, buenos días, querido hermano. Bienvenido a Despertar Político. Buenos días, primero gracias por la invitación, tengo un gran número de amigos aquí, Norisbel, Linares, Yossi, Ronnie y Abril que está por ahí también, gracias a todos ustedes, un excelente equipo, debo decir que de los equipos, de los mejores equipos, yo sondeo prácticamente todos los espacios de la mañana, porque uno se mantiene, ya que quizás no lo puedo ver al mismo tiempo, pero sí veo siempre sus cortes y sus comentarios. A veces fuerte, ¿verdad? Pero eso es parte. De uno más que otro. Sí, Bueno, claro. Sí, de uno más que otro, por favor. Elías, vemos al PLD trabajando, varios precandidatos ya, está Francisco Javier García, ahora sale Gonzalo, pero lo más importante que está pasando hoy en día es la reacción del PLD frente a todos estos casos de corrupción. ¿Cómo tú evalúas, por ejemplo, estos últimos casos que han ocurrido en la República Dominicana en torno al partido de gobierno y al gobierno de Luis Abinader? Mira, hay muchas cosas que todos nosotros sabemos sobre todo de este último caso del SENASA, pero yo he comenzado a hacer un análisis de ahí. Hay un sinnúmero de cosas que nosotros no vemos de este caso, y te voy a poner un ejemplo. Si te vas al expediente, el expediente dice que los códigos para ser prestador de salud se vendían y que eso había un soborno para eso. Te quiere decir que ahora mismo los prestadores de salud que están dándole salud al pueblo dominicano, no sabemos quiénes clasifican o no, porque eso se supone que es todo un protocolo para tú poder establecer quiénes pueden darle salud al pueblo, con un sinnúmero de exigencias por lo delicado del tema. Ahora mismo tú no sabes cuáles prestadores cumplen y cuáles no, porque SENASA, que es quien tenía que acreditar esos centros, vendía esos códigos de prestadores. Eso es una. También hay otra cosa que no vamos... Supuestamente, porque no hay sentencia definitiva. Bueno, me voy a ir simplemente a lo que dice el expediente de este tema. Pero también dentro de lo que dice el expediente, hay algo que a mí me preocupa. Al gobierno dominicano se le pasaron todos los esquemas. Me refiero a lo siguiente. Cuando tú vas a transparencia de esa institución durante el año 2025, que es un año crítico, el promedio de transparencia, la nota de la institución te da 91%. O sea, si esa institución, el promedio, 91% es un estudiante bueno, un estudiante que es un estudiante de A. No. Muy bueno. Eso es un estudiante muy bueno. Pero yo te voy a poner otro ejemplo. En los contratos que nosotros vimos, yo vi una copia de los contratos, hay una persona que es empleado del Estado Dominicano y que es al mismo tiempo uno de los dueños de una empresa. Si tú te nombran en 2 nóminas, tú chocas. Si tú tienes algún beneficio del gobierno dominicano y te nombran como una tarjeta, tú chocas. ¿Cómo es posible que el Estado Dominicano, a Contraloría, a compras y contrataciones, cuando cargaron ese contrato, una persona que no es empleado desde ahora, sino que tiene más de 6 años en el gobierno, ese contrato no choca? Sí. Entonces, ¿dónde están los controles? Un tercer control, que es obvio que debió darse, el presupuesto de SENASA varió en 2020
de 30.000 millones de pesos, ahora, dijo Jacín en una entrevista que no había pedido más dinero, pero se duplicó. El presupuesto de SENASA en 2025 es 61 mil millones de pesos. Pero además de eso, en 2 ocasiones, a través de la Tesorería de Seguridad Social, hubo que inyectarle dinero por problemas económicos. Es decir, al gobierno no le resultó extraño que a pesar de tener pasar de 5 millones de personas a 7, que tú dirás, bueno, 2 millones crecieron, pero se duplicó el presupuesto de SENASA de 30 a 61 mil millones. Y además de eso, hubo que inyectarle cerca de 10 mil millones de pesos por problemas económicos. Eso no despertó ningún tipo de alerta. Cisarril, que ya cuando viene estoy todo refiriéndome al expediente del Ministerio Público, Cisarril, que debe auditar a las prestadoras de salud, en este caso a las ARS. ¿Cómo es que Cisarril apenas en noviembre, julio del año pasado, con algo que se dice que tiene 4 o 5 años, con contratos que tienen 4 años firmados, eso no despertó ningún tipo de alerta a los controles? Entonces, y quiero dejar esto abierto, si los controles del Estado fallaron respecto a SENASA, pueden estar fallando ahora mismo con respecto a cualquier otra institución. Y eso es lo lamentable. Y eso es lamentable. Es decir, difícilmente el pueblo dominicano pueda soportar un escándalo tan grande o más grande o similar a lo que estamos teniendo hoy con no solamente el pueblo dominicano, el erario público. O sea, ya no podemos seguir cayendo en deuda por corrupción, y es una realidad. Y ese análisis que usted hace me parece muy interesante. Sin embargo, cuando preguntaba a Linares sobre la situación del PLD, a mí me resulta sorpresivo que el PLD se inmerse ahora en hablar de casos de corrupción, y me gustaría saber si ustedes han hecho esa introspección también de los casos sonoros de corrupción del Partido de la Liberación Dominicana, si ustedes han analizado así con esa misma vehemencia lo que ocurre ahora con el caso SENASA, por ejemplo, si el PLD se ha tomado el tiempo de ver lo que ocurrió en ese momento para no seguir pasando eso en un posible gobierno del PLD o en miras de la asunción al poder en el 2028. ¿Han hecho ustedes esa introspección de ver lo que ocurrió con esos casos de corrupción tan sonoros en el PLD? Mira, no solamente lo hemos hecho, lo hicimos dentro de un congreso, lo hacemos normalmente en las comunicaciones, pero también, y quiero dejar tocar esto, el PLD es un partido que gobernó durante una gran cantidad de tiempo. 20 años. Durante cerca de 20 años. El tema de corrupción, de los casos que están en la justicia. En la justicia, nosotros igual lo que pedimos y lo hemos pedido siempre, es que sea un proceso justo y que se haga justicia. Porque nosotros no, después de haber hecho y construido tantas cosas en el país, después de ser el partido que más aportó a la institucionalidad, después de que hoy se pueden juzgar gente por los aportes que hizo el Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, gran parte de lo que tú puedes juzgar hoy y de lo que han sido juzgados y están en la justicia es porque el Partido de la Liberación Dominicana introdujo cambios importantes, como la ley de compras, como la ley del Tesoro Único, ¿verdad? En el tema de la cuenta única del Tesoro. Si todo ese tipo de cosas antes pasaban, es decir, te voy a poner un ejemplo, los gobiernos de Balaguer todavía teníamos el tema de la asignación directa de obras. Hasta el 2004-06 tuvimos otra situación. Hasta que llegó la ley de compras y contrataciones y luego el reglamento en el 2013. Es decir, gran parte de lo que se está haciendo hoy y por lo que se puede jugar a las personas es porque el PLD introdujo un sinnúmero de temas importantes. Pero además de eso, hemos visto, y qué pena, que muchos de esos casos hoy no tienen ningún tipo de sustento y que se están cayendo con el tiempo, lamentablemente. Aunque algunos están devolviendo dinero. Bueno, pero ¿cuál es el dirigente del PLD que ha devuelto dinero? No, bueno, pero del tiempo es decir, de la gestión del PLD, Pagán devolvió dinero. Pero Pagán era funcionario. Pero no es PLDista, porque ya me preguntó del PLD como organización. Pero te digo como organización, ¿verdad? Entonces, y como gobierno. Pero Santiago Jacín tampoco es un PRMista de vicepresidente del PRM. Bueno. Y director de su sector externo en 3 ocasiones. Pero precisamente se ha dicho, se ha argumentado. Santiago es PRMista. Perfecto, pero esos que están ahí, o sea, Pagán no estaba inscrito en el partido de la Liberación Dominicana. No hay una persona sentenciada hoy a 5 años prácticamente desde que salimos del gobierno del PLD. Sí, y lo cuestionable también, entonces, además de eso. Yo no quiero decir que el PLD es un partido de santos, porque nosotros todos los partidos hemos cometido errores, ¿verdad? No, todos claro, los partidos. Ahora,
un partido que gobernó mucho tiempo, que hizo, que llevó institucionalidad, que construyó, que aportó a todo este tema. ¿Se justifica? ¿Verdad? ¿Usted dice que se justifica? No se justifica, no, al contrario. Lo que te estoy diciendo es que los casos de corrupción es mucho más posible que se den según el tiempo. Y me refiero a que no es lo mismo tú gobernar un periodo, 4 años, tienes mayor posibilidad que gobernar 20. Es un tema de prácticamente de Pero lógica. Elías, se ha cuestionado el hecho, por ejemplo, hoy la narrativa del gobierno es de que ellos esos casos no lo dejan en impunidad, lo llevan ellos mismos a la justicia. Milagro dice que ha metido 40 y pico de expedientes a la PEPCA, de esos se han destapado unos cuantos, Senasa es uno, que el propio gobierno fue y lo llevó, y que en el PLD uno nunca vio eso, a pesar de que hoy, repito, sean PLDistas o no, eran funcionarios del gobierno, que hoy están devolviendo dinero en un momento en donde el propio presidente dijo corrupción, ¿cuál corrupción? Y gozaban Entonces, de toda la pregunta impunidad. es, ¿qué tú opinas de esa narrativa de que ahora por lo menos son sometidos y antes no eran sometidos? Te pregunto. Mira, la narrativa del gobierno genera muchos temas que le están jugando en contra. Y qué pena que tengan que responder a tu pregunta personalizando algunos temas. Ok. Y ahí voy. Mira, hay una impunidad imperante en el gobierno. Y yo te voy a poner algunos casos. El director de Hipodón anteriormente fue destituido por un tema, ¿verdad? Sigue ahí, no hay ningún caso pendiente. Nosotros tuvimos una ministra que fue destituida por un tema, Luz Alba, que su propio consultor jurídico la llevó a ética. Tú no has visto eso, al contrario, hubo otro decreto para ella. En 4 años, INAVIE no pudo presentar una licitación de útiles escolares sin que tuviera ningún tipo de problemática, incluyendo varias declaraciones de proveedores diciendo que le estaban pidiendo recursos y que le estaban pidiendo dinero. Esa persona fue quitada, no hay ningún tipo de expediente contra él. Nosotros hicimos declaraciones sobre lo que estaba pasando en el Ministerio de Educación con la OSI. La OSI no es unidad ejecutora, no podía construir. Todo lo que son las construcciones de escuelas se le pasaron a OSI. Con el ministro Hernández, anterior ministro, que no podía hacer de manera, ni siquiera tiene cómo sacar el dinero OSI, porque OSI simplemente para recolectar el dinero de cooperación internacional. Y eso se hizo. Y eso después, con toda la presión, hubo que desvirtuarlo. Pero no pasó nada con la persona de OSI. Al contrario, se le dio un decreto en otra institución. Es decir, cuando los casos, en vez, me enfría una persona y lo que me hace es que me le da un decreto de otra institución, ¿verdad? Una jefa de gabinete del ministro anterior también está en esos casos y se le dio otro decreto con mayor poder. Entonces, Claro, tú entiendes que ahora hay más impunidad que antes. está toda la impunidad. Porque el único caso que aquí ha sido llevado realmente a la justicia, que fue el caso de Lotería Nacional, fue porque fue evidente. Y el caso Senasa no lo destapa. No, el único ¿Eh? no. Tú sabes que hay Bueno, mucho también más. está el del Intran. Ese otro. Hay muchos más. Está en la un justicia, tema, está ¿verdad? en los Que está en la tribunales. justicia. Y el tema de Senasa que no lo saca el gobierno. Porque todavía se hizo rueda de prensa y se habló desde el 2023 de Senasa y el presidente lo negó en julio de este año. Es decir, cuando tú me hablas de que no hay impunidad, sobre todo yo escucho a veces al presidente del PRM diciéndome ese tema, a mí eso me da risa porque todos esos temas, todavía Milagro tiene 2 años diciendo que tiene 250 casos sometidos de tema de administración pública y que tiene 70 y pico de temas de corrupción administrativa. Hay unos que son de personal, los 200 y tantos, y 70 que son de corrupción administrativa. ¿Y de quién es la culpa ahí? Si ya lo llevó al Ministerio Público, te pregunto. Bueno, del Está fallando el Ministerio Público. Está fallando el Ministerio Público, que tampoco es independiente, porque al fin y al cabo, no. Elías. Y tú lo viste en la demostración de lo que pasó. Y yo te voy a poner un ¿Cuándo? ejemplo. Mira, cuando se apresó, recuerdo cuando se apresó José Ramón Peralta. José Ramón Peralta estuvo el sábado, lo llamaron y fue. Lo dejaron ir a su casa para después allanarlo. Él estaba el sábado en la noche, en la tarde, noche, ahí, en la Procuraduría General. No, puede irse, no hay problema con usted. Y a las 2 horas fueron y lo allanaron. Y le pusieron una vacinilla, como dicen unos amigos, en la cabeza y todo el show mediático. Y mira, estas personas son corruptos y mira lo que está Porque pasando. José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo se vislumbraban con ser los financieros de la campaña de Abel Martínez. Entonces, si el Ministerio Público fuera independiente, actuara con independencia, el trato fuera similar para todas las personas. No es un trato preferencial, que nunca se ha pedido. Es un trato que sea similar para todas las personas. Elías, dice Dantes que él quiere que los implicados en Senasa lleven su proceso en libertad, que no se le imponga prisión preventiva. ¿Qué te opinas de eso? Mira, el partido dio una posición política y la posición del partido el lunes en la mañana.
en una rueda de prensa que encabezó el Iván. vicepresidente Iván Lorenzo, ok, ¿verdad? Hablando sobre todo de la desigualdad en el trato, ¿verdad? Y esa es la posición del partido. Dante O es sea, una que le persona den prisión preventiva. Se tiren sus 18 meses. que sea el trato, el tema es que el trato sea similar y que el proceso no se politice, porque nosotros ni pedimos que se politice ahora cuando el PLD, ni queremos que se politice Pero ahora. ustedes pidieron Pero que se debido entienda. proceso la otra vez. Si ustedes dicen que ahora le den el mismo trato, y Es todos que le den sabemos sus que le 18 violentaron su 10. Todos estamos de acuerdo y defendimos Que el ni- hecho que- y criticamos el hecho de que le cantaran 18 meses a gente que sabíamos que no se iba a Que ir. no se iba a fugar, Y es ustedes verdad. exigieron debido proceso. Entonces ustedes ahora no pueden pedir un trato igual al que le dieron a ustedes porque estarían contradiciendo su pedido O original. quieren Pero que se- déjame explicar que algo. se empate, déjame por lo explicar menos. algo Que porque se se queda. Mira qué pasa. Eh. Mira qué pasa. ¿Cuál es el debido proceso? Pero le tocó también. No, y hay que explicarlo para que la gente no quede confundida. Si tú estás en la oposición, se supone que a ti te encarcelan por sobre todo porque tú puedes variar cosas. Eso es lo que se dice. Tú puedes sustraerte del proceso o puedes dañarlo. Vale, Si tú estás en la oposición, tú no tienes forma de dañar un proceso, de alterar pruebas. Es diferente. Ahora, si tú eres parte del gobierno y los funcionarios que están en esa institución todavía son los que tú nombraste, tú sí tienes potestad de dañar un proceso, de esconder pruebas, O sea, de que a quemar. Santiago le toca, como sí, sus estaba 18 meses. pasando, perdón, como estaba pasando con el tema de la parte informática que intentó borrarse en Senasa. Y se tiene control de eso porque Cizarril había instalado Sí, había un software intervenido. para Paralelo, copiar. sí. Entonces, el que está en gobierno, si está llevando un proceso, el debido proceso de él es diferente porque el debido proceso de él es que él puede alterar pruebas. Entonces, ahí hay una diferencia. Estamos pidiendo igual debido proceso, pero el debido proceso cuando tú estás en el gobierno es totalmente diferente a cuando tú eres del partido de oposición, que ya tú no tienes una forma de cómo cambiar el proceso. Uno es con guitarra y otro es con violín. Mira, yo quería... Que le tocó a 2 años, Cornelio, fue. brillante. Yo quería Me saber... tiene aquí sin palabras. Noribel programa también, es tuyo, Elías Noribel también Cornelio. está de acuerdo que caigan presos todos y que ni esta Navidad ni la próxima estén en su casa. Adelante, No, Joyce. yo no soy así. Yo le preguntaba Tú no pateas a la al, gente en el suelo. al señor Francisco Javier Ay, sobre Chupani. cuál es la estrategia de comunicación de utilizar la figura del presidente Danilo Medina a ser vocero del PLD todos los fines de semana. Vemos que está buscando una reacción del presidente, que el presidente lo mencione, que el presidente le responda, y lo vemos cada fin de semana tirando paquetico al presidente Danilo Medina. ¿Cuál es la estrategia detrás de una figura tan manchada como Danilo Medina, de una figura tan rechazada como el presidente Danilo Medina, que cuenta con una alta tasa de rechazo y no solamente eso, cuestionado hasta sus familiares más cercanos, hasta sus hermanos? Entonces, ¿cuál es la estrategia detrás de seguir utilizando a Danilo Medina como vocero del PLD si ustedes están en un proceso de renovación? Mira, lo primero, y te voy a comenzar por el final, lo primero es que el partido que se ha podido renovar del sistema es el Partido de la Liberación Dominicana. Y se ha renovado por la decisión de su dirigencia media. Y la mejor forma de tú verlo es primero la cantidad de jóvenes que hemos entrado al Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. No se designó, sino se eligió. Te puedo mencionar gente como Juan Ariel Jiménez, nuestro secretario general Johnny Pujols, Domingo Jiménez, Richard Medina, José Dantes, Robert de la Cruz, Kenia Lora, un sinnúmero de personas jóvenes, personas que llegan a aportar, y que el partido se renovó, se ha renovado también en su comité central, y vuelvo y pongo el caso de nuestro secretario general electo. Sí, el partido tiene una renovación, pero el PLD ha logrado yo diría una mezcla sumamente interesante de la experiencia de gente que ha tenido la capacidad del Estado y que ha estado al frente del Estado, junto con esa juventud y esa innovación. La estrategia de comunicación nunca es que el presidente responda. Lamentablemente, me da pena que el presidente se sienta aludido cuando uno dice las cosas que son. O sea, cuando el presidente Abinader comenzó a responder al presidente Medina, fue porque le dijo, mira, ustedes han paralizado la construcción de escuelas. Eso es mentira. No se han construido. Sí, hay un déficit de 7.000 aulas ahora mismo en la República Dominicana. Eso no fue mentira. Cuando el presidente la segunda vez que le respondió, que le dijo, o sea, la canasta básica subió cerca de un 50% del 2020 al 2025. Eso no es mentira, eso dice el Banco Central. Sí, si tú me vas a responder y vas a coger la semanal para responderme, porque yo te estoy diciendo la verdad, lamentamos que el presidente tome ese espacio donde él debería hacer otro tipo de cosas y llevar otro tipo de información para responderle al presidente Danilo Medina.
Pero simplemente nosotros vamos a las demarcaciones, se hace una reunión, se pasa balance de la estructura partidaria, se pasa balance de los trabajos que se están haciendo y el presidente termina con una declaración. Lamentablemente, todas las declaraciones que damos, y por eso no se nos puede contradecir, son con los números que tiene el gobierno. Nosotros no tenemos otra base de datos que no sean los números que da el gobierno. Ni siquiera hacemos algo de que el pueblo siente, no. El pueblo está pasando mal por esto. Sí, se ha dicho que el pueblo siente y han dicho de retroceso, han hablado muchas cosas, pero yo quería saber, lo que te preguntaba era, Y mira, ¿por qué utilizar una figura tan desgastada, tan rechazada como Danilo Medina? Pero mira, Si tú me has mencionado, ¿verdad? Personas brillantes como Juan Ariel, personas brillantes como el señor Díaz, el señor secretario general, ¿por qué no Johnny utilizar Pujols. ¿Por qué Pero no mira, utilizar ese tipo? Iba a decir yo el día, pero es el del PRD. déjame decirte Ese es algo, el yo PRD. sí. Yo he visto primero muchos Lo estudios polemizaste. de opinión. Yo nunca he visto al presidente Medina ni encabezando, ni en los primeros 3 lugares del tema de opinión negativa. Eso, no hay ninguno. Tú lo puedes ir a buscar, eso es sencillo. Pues Pero estamos viendo diferentes encuestas. lo otro es, Estamos viendo lo encuestas otro es, diferentes. Danilo Medina tiene la obra de gobierno más importante de la República Dominicana. Bueno, a tu juicio, pero yo pregunto, ¿por qué No, seguir bueno, utilizándolo? ¿Por qué? Porque eso fue lo que le dio mi su juicio, base. ¿por Perdóname, qué? el ¿Por qué? invitado. Danilo Medina tiene la obra de gobierno más importante de la historia de la República Dominicana. Y el principal vocero de su obra de gobierno es el presidente Danilo Medina. Pero él no es Quien candidato. enumera mejor, quien expone No, no mejor, tiene candidato a quien todavía. la No hay gente nadie le más que gusta. pueda hacerlo ahí. No, pero es el presidente del partido El también. presidente. Es decir, él es el presidente del partido y es presidente de la República. No, porque- Entonces, en esas condiciones. Pero la Dile obra que de tú necesitas gobierno, ayuda. la obra de gobierno más importante de la República Dominicana al día de hoy la tiene el licenciado Danilo Medina. Elías, el narcotráfico presente en todos los partidos. ¿Qué tú crees que ha pasado en estas estructuras partidarias donde el narcotráfico ha penetrado y que hoy tiene, por ejemplo, a los Estados Unidos de frente en la lucha contra el narcotráfico y pudiéramos decir presionando a estos países que son signatarios de los tratados internacionales que le dan la autoridad de Estados Unidos en presionarnos? Quiero aclarar que voy a responder esta como Elías Cornelio. Esto no es una posición partidaria, sino. Bien. Lo primero, ¿cuál es mi percepción? El Partido Revolucionario Moderno, en el año 2019, tenía 2018, 2019 en su formación, tenía unos inconvenientes porque estaba peleando contra un partido fuerte y un partido que estaba en el gobierno. El partido del PRM se agarró de muchísimas varas calientes para poder competir en las elecciones del 2020. En esa vara caliente hubo mucha gente vinculada al narcotráfico, porque tenía recursos y llegó a ofrecer recursos. Y encontró inclusive en muchos lugares el stop de la dirigencia, como pasó en La Romana, como pasó aquí en la circunscripción 1, donde la misma dirigencia le hizo el llamado a la dirección principal del partido de que no. Pero bien, eso siguió. ¿Qué pasa? Y si se dan cuenta, esas personas que entraron en el 2020 no se quedaron ahí, se volvieron dirigentes del partido de gobierno. Por eso tú tienes que ahora tomadores de decisiones del 2024, 2025, que es peligrosísimo para la República Dominicana. No estamos hablando que el narcotráfico está financiando, como lo hacen en toda parte del mundo. Es un flagelo que debemos eliminar. Es el peor flagelo que tiene la humanidad, a mi entender. Pero ya no son simplemente financistas, ahora son tomadores de decisiones. Y eso es peligroso, porque mira, yo te voy a poner un ejemplo. Miguel Gutiérrez, que fue el diputado más votado de Santiago. ¿Y si mañana Miguel Gutiérrez hubiera sido el presidente de la Cámara de Diputados? ¿Ustedes se imaginan la vergüenza para la República Dominicana de un presidente de la Cámara de Diputados preso por narcotráfico? O un senador, presidente del Senado. Entonces, lo hemos tenido ya en todos los aspectos y en todos los escenarios de poder, desde el Ejecutivo, el Municipal, un regidor del Distrito Nacional. Lo hemos tenido en la parte legislativa. Entonces, estamos teniendo tomadores de decisiones. Cuando esos tomadores de decisiones tengan que tomar, valga la redundancia, decisiones fuertes para luchar contra el narcotráfico, ¿qué harían? Entonces, eso es lo que creo. Y también, y me voy a sumar a una palabra que dice el vicepresidente del partido, Iván Lorenzo. Yo creo que hay que hacerle un servicio a la patria. Y todos esos casos, o que han sido informados al gobierno, o que están en algún tipo de delaciones, el gobierno, con la responsabilidad que le corresponde, dar un paso al frente con el tema de las investigaciones en estos casos y de facilitar las investigaciones en estos casos. Porque la información que uno tiene, que no tengo que darla como, no tengo que hacerla como buena y válida para ustedes, la que yo tengo, es que todavía faltan muchos casos. ¿Cuántos?
Yo no tengo el número, no me gusta, pero ¿Más de falta cuánto? más de una decena. Solamente del Partido Revolucionario Moderno, sus casos. Sobre todo vinculado al partido de Sobre todo significa que hay dos, tres, puede No, salpicar. porque la información que tengo es que hay gente que no está vinculada directamente Elías. a la política dominicana, ¿verdad? Pero sí que los que son políticos están vinculados al partido de gobierno. Entonces, lo que estamos viendo ahora es lo que pasó en el 2020, porque cuando la señora de la Romana fue, la dirección del partido le dijo, no, esa señora tiene el esposo de esa señora no tiene cierto tipo de Elías, vinculación. pero es que eso no solamente pasó en el 2020. Cuando Linares te dijo todos los partidos, es porque en todos los partidos ustedes tienen exdiputados, exalcaldes, exregidores, no solamente condenados por narcotráfico, tienen viceministros condenados por narcotráfico, incluso extraditados. O sea, es un tema. Para mí es asqueante que estemos hablando de cuál partido tiene más y cuál partido tiene menos. Es asqueante porque no debería tener ninguno. Yo no estoy hablando de cuál tiene más o cuál tiene menos. Hay una diferencia entre que se te cuele una gente y que tú tengas una lógica de narcotráfico dentro de un partido político. Pero es que no estamos hablando de una gente, por eso te dije, y déjame terminar, no estamos hablando de una gente. Yo te puedo dar 10 nombres ahora mismo de condenados del PLD en los últimos 10 años que tienen que tema con narcotráfico. Ya el ejercicio aquí lo hicimos. Claro. Cuando él mismo nos decía, no, el PLD no tiene funcionarios de ese nivel, y le busqué diputado, le busqué alcalde, le busqué viceministro, o sea, le busqué funcionarios del PLD con poder de toma de decisiones. Entonces, cuando él te hace la pregunta, que tú lo reduces al 2020 y no al hecho de qué tenemos que hacer todos los partidos del sistema para impedir que se desconozca el trabajo de la dirigencia como nosotros, que no puedan escalar de la boleta a las posiciones de poder. Pero no podemos reducirlo al 2020 cuando yo tengo casos desde el 2010. Y ahí no tienen la excusa de que tenían que luchar contra un partido que estaba en el poder porque era sustituyéndose a sí mismo. Yo te voy a decir qué hizo el PLD en ese momento. Lo primero que hizo el Partido de Liberación Dominicana en 2010, nosotros eliminamos 14 personas que intentaron competir en la boleta de diputados del Partido de Liberación Dominicana, simplemente por sonidos, por lo que se decía. Es decir, nosotros impedimos que esas personas participaran. Y fue una decisión de Alejandrina Germán, en ese momento directora de la Comisión Nacional Electoral. No pudieron inscribirse, simplemente por el sonido. En el PRM se hizo. Pero además de eso, se hizo. No parecería, pero bien. Pero además de eso, quien comenzó a depurar sus listas de aspirantes con organismos internacionales y con organismos locales fue el Partido de la Liberación Dominicana, desde el 2006. Sí, no es que va a ser, es que ya el PLD lo hizo. Cuando el PRM dijo que había enviado a la DEA y eso, ya hacía 14, 15 años. Pero aún así se le... Dame un segundo para Ajá. que él me termine la idea. Y aún así se le filtró Juan Isidro Pérez, Gladys Sofía Ascona, Erquidenio Balbuena, Ambiori Samboy, José Gómez Pimentel, Antonio González, Enriquillo Luis Brito, y podría continuar. Pero mira, yo te voy a decir algo. Lo primero es que el tema, mencionaste a Gladys todavía está en un tema de un juicio, porque tuvo una condena, y no tiene un tema de narcotráfico ni de lavado de activos. Tiene un tema, la denuncia que tiene es de que un hijo mandaba dinero, que trabajaba allá, pero que no pagaba impuestos. Caso FM por lavado de activos proveniente de narcotráfico, 8 años de prisión. Pero no, porque está revisándose. No, ahora vamos a estar en revisión, porque obvio. Quiero decir que no tiene una condena. Ahora, definitiva, porque la condena la tiene. Pero fíjate que nosotros estamos hablando ahora de casos de extradición, ¿verdad? Te puedo decir uno de tradición, por ejemplo, de ustedes de aquí. Erquidenio Balbuena Gueda, Putin. ¿De qué lo acusaron a ese? ¿Extraditado por qué? Cargos de tráfico de cocaína. ¿Y era diputado ese? Ese fue alcalde. ¿Alcalde? ¿De dónde? Por el PLD. Yo te recomiendo que se la quite. Creo que Samaná. Las galeras, me dicen. Bueno, pero mira, lo más importante... Espérate, que ese caso yo lo conozco. Ese tipo no era PLDista. ¿Cómo se llama? Espérate, yo sé cuál es el caso de la galera. Vamos a buscarlo de nuevo. No, pero déjamelo a mí. Espérate un momento, espérate. Yo pensé que era el ese es una... No, porque es que están... Yo pensé que era el invitado. No, es que para parecerse una... Fíjate que yo no lo que salí con la denuncia. No, es que ninguno lo va a conocer porque... Yo no salí con la pregunta. O sea, yo salí con la pregunta. Perdón, yo le hice la pregunta a él y le dije en los partidos. O sea, yo no dije PRM, pero por PLD. eso, Abel dijo que no lo reduzca a 2020. No, pero que ella está mencionando. Mucha gente. Ella está mencionando un caso de la galera donde ese alcalde, cuando lo apresaron, no era PLDista. Okay. Yo lo conozco como la palma de mi mano. Por eso se dice que van de un partido a otro. Es que eso no tiene partido. Lo más importante de esto es lo siguiente. La primera vez en la historia de la República Dominicana, donde ha ocurrido
donde hay un diputado preso oficialista condenado por narcotráfico es ahora y es en el PRM. La primera vez en la historia que hay un regidor capitalino desde 1844 a la fecha es ahora y es por el PRM. Ustedes llevan, mira. Pero no se puede Pero lo más reducir. importante no se de puede esto, reducir lo más ahora. Fue importante de alcalde esto, del PLD en el 2010. lo más importante de esto es que el PLD, Fue alcalde. el PLD ha tenido una política en ese sentido. Duró todo ese tiempo en el gobierno y tuvo una política en ese Fue sentido. director de la Junta Distrital. En el Tanto, 2010. tanto impidiendo que gente se PLD. inscribiera, Sí. como también enviando el listado de candidatos a los organismos internacionales. Es decir, el PLD hizo lo que le correspondía en ese sentido, que es lo más importante al fin y al cabo. Sí, claro, lo que te preguntábamos, y hemos hablado aquí incluso del voto preferencial, para darte una ayudita, hemos hablado del voto preferencial, hemos hablado de muchísimas otras acciones que se pueden tomar para que los partidos en general no estén permeados por personas donde solamente el dinero es válido y que eso ha venido en detrimento de los partidos. Hemos visto incluso que muchas personas, salió una encuesta recientemente que casi un 50% dice que no cree en partido político, que no está afiliado a ningún partido político y que entiende que no debe pertenecer, militar en ningún partido. Entonces, ¿qué se debe hacer desde los partidos a lo interno para que este tipo de cosas no sigan pasando? Mira, yo creo que lo primero es seguir formando, ¿verdad? Seguir la formación política es importante. Intentar detener el tema del transfugismo. Claro. El transfugismo también hace daño porque hay gente que tú no tienes historia, que tú no conoces, que va de un partido a otro, que simplemente busca engancharse en los partidos, también ese tema. Pero yo también creo que es un tema de la sociedad, porque el voto preferencial no es malo en sí, al contrario. El voto preferencial te permitió que gente que tenía un trabajo importante en las comunidades por los partidos, que no iba en las listas y que no iba a poder ser diputados y regidores, pudiera acceder por su trabajo a ese tema. ¿No Fíjate hace eso que se te cuele gente que no sí, debe pero ser? es un tema de democracia. Fíjate, antes que la lista de los partidos eran cerradas y decía, Sí, yo soy ciertamente. primero, Ronnie Es verdad. segundo, fulano tercero. Pero y una eso- convención y eso- interna supervisada por la Junta. y eso no, era- no tal vez permitiría que haya más control de quién está en esa boleta. no, porque si había menos delincuentes para esa fecha. Pero es que si vamos a eso, como quiera, la Junta tiene que validarlo, pasen o no pasen luego en Claro. los listados. Pero hay un sinnúmero de cosas, vuelvo y digo, yo no estoy en contra del voto preferencial. Yo creo que el voto preferencial le ha dado la oportunidad a mucha gente que trabaja, que quiere el deseo de subir, de llegar a lugares pero donde las listas cerradas que existían antes no le daban esa oportunidad. Elías, te vimos en una foto junto con el secretario general, Andrés Navarro, José Dantes, con Gonzalo Castillo. Usted está inscrito en ese proyecto. Gonzalo va o no va, pero hicieron una actividad para Gonzalo y Sin Gonzalo, Gonzalo. dicen que ni la llamada tomó. Dijo aquí donde usted está sentado, el amigo Gustavo, que si Gonzalo no va, él se retira de la política. Entonces, nos gustaría saber qué información tú tienes. El hombre va, cuándo va a hacer su lanzamiento, usted pertenece a ese proyecto, ¿cómo va la cosa con Gonzalo? Mire, el compañero Gonzalo, esa foto que tú... Fue una visita en ese momento. Fue una visita. Fue una visita. Pero sí, él va a optar por la... Gonzalo va. Sí, por la Estamos candidatura seguros de eso. presidencial. Claro, Oh. claro que sí. A competir Pero debo con decir- Francisco Javier y No, Abel con los Martínez. diferentes compañeros. Sí, claro, lo que puedan- interno. y Lo que lo que aparezca puedan- llegue y ya. lo que puedan salir. Pues nosotros, gracias a Dios, tenemos una cantera importante de compañeros dirigentes que, aunque quizás no han anunciado su aspiración, pero sí se dice y la gente entiende que tiene las condiciones para aspirar. En ese acto, no se dijo, y debo aclarar eso, que Gonzalo iba a llamar, es decir, esa información no se dio de manera oficial. Hay gente que salió y dijo, sí, él va a llamar, sí, va a hacer un video, pero eso no estuvo Pero que no lo nunca. hemos escuchado a él decir, sí, quiero ser presidente. No, pero él a un sinnúmero de compañeros que estamos vinculados. Por sí nos eso han le hago dicho la pregunta. Elías, dije que que sí. la- tú eres de esta la es la línea de final, ¿no? Gonzalo. Yo estoy apoyando al compañero Gonzalo. Tú Ahí estás está. apoyando Y el a secretario Gonzalo. general, porque sabe que hay que mantener cierta sí neutralidad, debió cierta ser, vaina, sí, es verdad. que es lo que uno está acostumbrado No, a pero ver. déjame decirte algo. Aunque creo que estatutariamente no está No, pero el impedido. secretario general, si tú te Bueno, te- pero te la secretaria visualizas- general del PRM no solamente que apoya, es candidata a ella a presidencia. No, pero debo decir algo. Si Es te verdad, fijas, el secretario general hizo todo un sinnúmero y se visitaron a todos los candidatos.
él, Que las Navarro, otras fotos no salieron. No, sí salen, lo que ¿Y pasa. Navarro también? Ah. Sí, claro. No, claro. no salieron las otras fotos. Bueno, pero están en la foto donde tú, depende de verdad, donde tú lo estés viendo. Ah, verdad, porque verdad, verdad. Las otras, Elías, las otras no Ahí- corrieron. ahí mucho. voy. Se quedan en los grupos del PLD de WhatsApp. Depende de donde tú las El estés impacto viendo. de Gonzalo Porque también, esa señores. foto, Bueno, sí. debo decir que esa impacto. foto la subió una de las personas que estaba, que era el compañero fue José Dantes que la subió, pero la Secretaría General lo que le corresponde hizo esa visita. Subirla todas, La claro. subió todas. Claro, Hizo claro. ese recorrido y no solamente hizo ese recorrido, terminó ese recorrido en una reunión con los candidatos aspirantes presidenciales, el presidente del partido y el secretario general. Norisbel. Mira, se dice, Cerramos ahí. yo de verdad me he quedado disfrutando y escuchando porque Es muy bueno, Cornelio muy buen es vocero. Muy buen vocero. Sí, de es verdad. verdad, voceros No, así es que verdad. necesitan todos los partidos. Aunque- No, no es porque es mi amigo, es es que verdad. es real, es muy buen vocero. Miren, todos dicen, o todos sabemos de una manera u otra, que cuando estamos en oposición y se está dividido, ganar unas elecciones es un poco complicado. ¿Tú vislumbras que podría haber una unión dentro del Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Fuerza del Pueblo? En caso de ser necesario. Mira, y hay un chin que ya no agregó, que yo te lo voy a agregar. Pues digamos para ¿Cuál de los dos candidatos de la Fuerza del Pueblo facilitaría una unión de esa alianza? Ah. Se la agregué yo, No, esa la- que sé esa que ella la hiciste quería tú. hacer y Esa se la limitó. hiciste Pues tú. está bien. Buen freco. Me la Esa agencio la yo, hizo está usted. bien. Mira, Le estamos poniendo a mí El palabras en mi coordinador boca. que más pasilla. Lo primero que debo decir es que la política es un tema tiene sus momentos, cada cosa tiene sus momentos. Yo creo que ahora la oposición política está obligada a crecer, es decir, los partidos de oposición están obligados a crecer. Claro. Y luego más adelante, ese mismo crecimiento te dirá, mira, esto corresponde a una alianza o no, esto sí, esto no. Claro. Pero, y debo decir, el Partido de la Liberación Dominicana ha sido el gran ente de congregación de alianzas en la historia de la política dominicana, ¿verdad? Inclusive hubo una alianza en el proceso pasado, con sus cosas buenas y sus cosas malas. La alianza ¿verdad? rara. La dijo alianza Daniel. rara. Así Una lo definió alianza. el presidente Medina, pero fue una Una alianza, al fin y alianza, al fue una cabo, alianza. tuvo sus resultados, Claro. independientemente de eso. Entonces llegará su momento en el que tenga que hacerse o que verse ese tema. Lo que sí entiendo es que desde ahora hay gente, yo siempre le tengo miedo a los radicales. Pero con Leonel hay alianza. No, yo no digo que hay alianza. Gonzalo No, candidato dice que y porque Leonel ella va a ver con el candidato. PRM. Agarren esta. Buscadora. Gonzalo candidato, Leonel candidato. Simplemente la oposición está llamada a crecer y el PLD está jugando su papel para seguir creciendo en el electorado Gustavo dominicano. dijo que no. Bueno, Gustavo fue señores. Más aguerrido. Las Con gracias Leonel no, y a, con Omar sí. La- Dijo Gustavo Sánchez, las coordinador. gracias a Elías Cornelio, dirigente del Partido de la Tráigamelo Liberación siempre. Dominicana, Es bueno, El Elías, Leonel es bueno. miembro Bueno. del comité político. Este programa es tuyo. Un último mensaje hacia los PLDistas y hacia el país. Mira, primero, mucha tranquilidad ahora ya con el periodo de Sí. Navidad. Quizá ya hay un tema de una pausita política que debemos tomar, estar cercano a la gente, que es lo que nos caracteriza a los PLDistas. Si hay un partido que siempre ha estado cercano a la gente, es el Partido de la Liberación Dominicana, y que no dejemos pasar esta fecha y que sigamos siendo cercanos y que sigamos trabajando en todo este proceso, sobre todo en la línea organizativa y electoral que tenemos y que estamos trabajando en el Partido de la Liberación Dominicana. Y el lunes estamos cumpliendo aniversario. El lunes estamos, 52 años. Invítenos Wow. para allá. El Partido Allá de- vamos. le va a llegar la Vaya- invitación. Vaya con Vamos ese a atuendo. prensa. Ya usted tiene el Vaya vestido. con- sí, ya usted tiene el vestuario ya. Miren, si yo veo a De hecho, Joyce entrar. Así sea cubriendo Así, como prensa. Yo tengo que exacto. ver eso. Yo Sí, voy. Sí, porque ahorita va con un celular. De que ¿A yo dónde? yo voy a radical ¿Tú por fuera. A donde ustedes ¿Que no no me es van qué? a Ella donde fuera. ustedes no me van a ver entrar a Funglo, de ahí no. Bueno, señores.